Sección 14 NIF para pymes. Inversiones en asociada. ¿Qué es una asociada? Una asociada es una entidad incluyendo una entidad sin forma jurídica, definida tal como una fórmula asociativa con fines empresariales sobre la que el inversor posee influencia significativa. ¿Qué es influencia significativa? ¿A qué hace referencia? La influencia significativa es el poder de participar en las decisiones de política financiera y de operación de la asociada. Requisitos para tener influencia significativa. Si cuenta con el 20% más de poder de voto, menos del 20% no hay influencia significativa a menos que demuestre claramente que tal influencia existe. Pérdida de influencia significativa. Si la asociada queda sujeta al control del gobierno, de los tribunales o de un administrador. Ahora veremos un ejemplo de influencia significativa. De lo anterior podemos decir que la entidad Cocoderma SAS es una asociada de la entidad Bodega SAS. Sin embargo, se requiere de juicio profesional para determinar la tendencia del 25% en la entidad Cocoderma SAS por parte de la entidad Bodega SAS. ¿Cuáles son los modelos de medición en la inversión en asociada? La empresa en la que estamos invirtiendo tiene que tener el modelo del costo, el modelo de participación y el modelo del valor razonable. Modelo de costo. El inversor medirá sus inversiones en asociadas al costo menos las pérdidas de deterioro de valor acumuladas, o sea, el costo de adquisición de las inversiones. En el momento en que se obtengan dividendos, el inversor los llevará a ingresos no operacionales. Lo mismo con este modelo, al final se valoran si hay índices de deterioro en la inversión. Veamos un ejemplo de cómo se contabilizará la inversión. El 1 de enero del 2019, Cocoderma SAS adquiere el 30% de las acciones ordinarias de Bodega SAS por un valor de 30 millones de pesos. Veamos la contabilización de estos 30 millones de pesos tanto para Cocoderma como para Bodegas. Cocoderma, que es la entidad que invirtió en bodegas, lo contabilizaría de la siguiente manera. Inversiones en asociadas. Entrarían los 30 millones y saliendo de bancos lo podríamos ingresar a unas cuentas por pagar en el haber los 30 millones de pesos. ¿Cómo lo contabilizaría Bodega SAS? Bodega SAS, que estaría en el capital saliendo. Esta es una inversión, entonces lo pondríamos en el haber los 30 millones de pesos y el ingreso del dinero a bancos, que serían los 30 millones de pesos. Luego nos dice que el 31 de diciembre del 2019 Bodega SAS reconoció una ganancia de 50 millones de pesos. Bodega SAS no cotiza a bolsa. Esto quiere decir cómo se lo contabilizaría para Bodega SAS. Después de elaborar el estado de resultado, vemos que hay una utilidad en Bodega SAS por 50 millones de pesos. Han designado 25 millones de pesos, los cuales serían los que se van a pagar en el mes de junio del siguiente año. Entonces, ¿cuál sería la contabilización de estos dividendos? Aquí lo podemos ver. Entonces, estos 25 millones de pesos que se reconocerán de acuerdo a los inversionistas están en el costo de los 30 millones de pesos. Los 25 millones de pesos. Esto sería por el 30% de las acciones. Para Cocoderma, sus dividendos van a ser de 7 millones 500. En el momento que sean reconocidos o sean entregados para Cocoderma, estos se contabilizarán de la siguiente manera. Los ingresos por dividendos de 7 millones 500, ingresando a bancos 7 millones 500. Veamos ahora lo que quiere decir el método de participación. En el método de participación, la entidad adopta este método para medir las inversiones. Estas se reconocerán el precio de transacción, incluidos los costos de transacción.
Esto quiere decir que el costo de la transacción más lo que incurre en honorarios y en algo otros impuestos, y se ajusta posteriormente para reflejar los cambios en el estado de resultados. Entonces, aquí se determinará el derecho al voto de acuerdo a su porcentaje, cómo se van a reconocer inicialmente, cómo se va a medir posteriormente y después finalizar el periodo de contabilización. Cómo se va a distribuir las utilidades, cómo se distribuirán las utilidades, el manejo del método que se le va a dar al deterioro y la fecha de estados financieros. La fecha de estados financieros es muy importante porque lo deben preparar tanto el inversor como el que invierte, el inversionista, en el momento en que se obtienen las inversiones de igual al final de cada periodo. Un ejemplo del método de participación. La empresa Colchones Monteros Limitada adquiere el 30% de participación en la empresa Espumasals por un valor de 60 millones. El 31 de diciembre del 2019, el patrimonio de la asociada es de 120 millones de pesos. ¿Cómo reconocería Colchones Monteros su inversión en espumas? Entonces, ingresamos el valor razonable del patrimonio, que vendría siendo por los 120 millones de pesos, y el porcentaje de participación, que es del 30%. Entonces, el valor razonable de lo adquirido vendría siendo los 120 millones de pesos del valor razonable del patrimonio por el 30%. Así obtendríamos el valor razonable de lo adquirido, que son los 30 millones de pesos. El costo de adquisición. El costo de adquisición es por lo que se vendieron las acciones, que vendría siendo 60 millones de pesos. De todo esto obtendríamos la plusvalía, o lo que viene siendo la ganancia. En este caso, los 24 millones de pesos. Veamos ahora el método de valor razonable. En el método del valor razonable, la cantidad adopta este modelo a la inversión y se reconocerá inicialmente al precio de transacción, sin incluir los costos de transacción. Esto nos quiere decir que se reconocerá únicamente por el valor de la transacción. No debemos pagar ni incluir honorarios, ni otros impuestos, ni transferencias. Absolutamente nada, únicamente el precio de la transacción, y se debe informar cada fecha que se informe en la inversión. Se medirá el valor razonable, los cambios, se reconocerá en el estado de resultados. La presentación de los estados de resultados esto nos quiere decir que los estados financieros en estas inversiones se deberán clasificar en los activos no corrientes. La información a revelar lo hará un inversor. Este inversor revelará la siguiente información: las políticas contables, el importe en libro y finalmente el valor razonable de las inversiones en la asociada. Muchas gracias.